El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó el martes que evalúa todas las opciones para forzar la salida del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuyo mandato desconoce por considerarlo resultado de elecciones fraudulentas. Todas las opciones están sobre la mesa, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. Es una pena lo que está pasando en Venezuela, añadió al recibir al mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, otro feroz crítico de Maduro. Estados Unidos y Brasil impulsan la salida de Maduro, cuya reelección consideran ilegítima, y apoyan los esfuerzos del jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, de encabezar un gobierno de transición y organizar nuevas elecciones. Es una vergüenza lo que está pasando en Venezuela: la deuda, la destrucción y el hambre, dijo Trump junto a Bolsonaro. 20 años después de la llegada al poder de Hugo Chávez, fallecido en 2013, Venezuela, políticamente dividida y declarada en default parcial en 2017 por varias agencias calificadoras, está sumida en una crisis económica sin precedentes, marcada por una hiperinflación galopante y una severa escasez de productos básicos. El presidente estadounidense, Donald Trump, destacó el buen momento que atraviesan las relaciones entre Estados Unidos y Brasil al recibir en la Casa Blanca a su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro. Brasil y Estados Unidos nunca han estado más cerca de lo que estamos ahora, le dijo Trump a Bolsonaro en la oficina oval. Trump recibió en la Casa Blanca a Bolsonaro, apodado el Trump del Trópico y uno de sus más fervientes admiradores, con quien espera inaugurar una nueva alianza hemisférica. Después de su encuentro en la oficina oval, ambos líderes sostendrán un almuerzo de trabajo y una rueda de prensa conjunta en los